Eh, Muy agradecido porque para un ser humano como yo, que cree que todos estamos aprendiendo permanentemente, desde que entramos a una facultad, desde que estamos en algo, todos estamos aprendiendo algo. Y como estamos todos aprendiendo algo, siempre las experiencias de todos nosotros nos son sumamente útiles. Agradecerles enormemente. Bien que creen un club de neurociencias y neurotecnología, porque se necesita mayor investigación en neurociencia. Lamentablemente en nuestro medio tenemos muy poca investigación en neurociencia, como sería de desear. Eh, Les cuento porque ustedes deben conocer y sería bueno que conozcamos todos y tratemos de participar en eso. Hay internacionalmente, hay lugares muy buenos para la neurociencia. Ya en Bolivia tenemos una conexión a nivel mundial de neurociencia. Actualmente la encargada a nivel nacional es la doctora Sisi Gribowski de la UNSA. Ya en una reunión hace unos 6 años atrás se le eligió como representante. Antes teníamos un ingeniero de encargado de neurociencia que no era tan lógico. Con ese ingeniero, pero inclusive se ha hecho congresos nacionales. En un Congreso Nacional de Neurología participaron 6 investigadores de neurociencia de España. Yo espero que podamos hacer otro congreso así, porque la investigación en neurociencia se está dirigiendo, sobre todo, a la parte básica de la neurociencia. La neurociencia abarca muchos espacios como comenzando por la psicología, la psiquiatría, la neurología, la neurocirugía, el neurointensivismo, la neurofarmacología, en fin, innumerables lugares. ¿Ya? Entre ellos se encuentra una otra especialidad que es la neurofisiología, por ejemplo. La neurofisiología necesita una formación aún superior a la que tenemos los neurólogos de 5 años para poder hacer algunos exámenes. Sin embargo, hay que saber en qué estamos metidos para saber con qué contamos en nuestro futuro y poder estructurar nuestra investigación y buscar los contactos que sean adecuados para que puedan hacer los exámenes complementarios precisos. Ya es una cosa que desde hace tiempo los neurólogos y neurofisiólogos, me animo a decir que sea algo de neurofisiología, que puedo hacer un electroencefalograma, que lo puedo interpretar, porque estoy trabajando en esto de neurofisiología hace 48 años. Ya, entonces algo puedo decir que sé, de ahí que me animo a hablar como neurofisiólogo. Si bien no tengo la formación que tienen actualmente los neurofisiólogos, pero me animo a hablar y decir algo de esta hermosa especialidad médica. Los exámenes complementarios en neurología, en neurociencias en general, son esos, complementarios, complementan lo que nosotros hemos llegado como diagnóstico. Eh, Soy también un apasionado, soy miembro de la Sociedad Boliviana de Neuropsicología, soy un apasionado de la neuropsicología, por ejemplo, y creo que la neuropsicología debemos explotarla a totalidad. Yo me pregunto cómo Luria hacía exámenes neuropsicológicos y pruebas sin tener ningún examen, por ejemplo. Y llegaba mediante la clínica. Soy amante de la clínica. Los que estudian medicina y me conocen saben bien que yo amo la clínica, adoro la clínica y la clínica conlleva mucho de semiología. La semiología en todas estas especialidades es tan preciosa que se llega al diagnóstico sin necesidad de nada más. Ya el diagnóstico neuropsicológico, neurológico, psicológico, psiquiátrico es básico como
llegar al diagnóstico mediante la semiología y mediante el conocimiento que ustedes están adquiriendo. De ahí que ver así grupos de personas jóvenes que están entusiasmadas con estas posibilidades, nos llena de alegría, de felicidad, y creemos que debemos hacer todos los trabajos posibles para salir adelante en nuestras profesiones, siendo expertos en nuestras especialidades. Por ejemplo, les cuento, yo aquí en el hospital preocupado estoy, porque, por ejemplo, llegan pacientes a emergencias, un paciente que ha sufrido una crisis epiléptica en la calle, y antes de revisarlo le piden tomografía, cuando el correcto paso es primero examen neurológico, diagnóstico neurológico y recién pedir exámenes complementarios, porque son esos exámenes complementarios, complementan lo que tenemos. Para hablar de exámenes complementarios, tenemos que retroceder mucho en el tiempo, mucho en el tiempo. Acordarnos, en primer lugar, en neurociencia, voy a hablar un poquito en general de los exámenes y después me voy a abocar a la presentación. En primer lugar, acordarnos de los exámenes básicos que tenemos, una radiografía de cabecita, de columna en las diversas proyecciones, saber qué estructuras óseas tenemos cerca, recordarse de la irrigación sanguínea, qué vasos tenemos cerca de esa región, qué posibilidades tenemos de un daño, acordarnos de exámenes así básicos. En la misma radiología tenemos, por ejemplo, la mielografía, que consistía en poner un contraste en la médula y ver, balanceándolo al paciente, dónde está la lesión. Una angiografía, para hacer las angiografías, estoy hablando de 20, 30 años atrás, poníamos el contraste a nivel, no, todavía no pasaremos las imágenes, esas las vamos a pasar cuando estemos hablando de estos exámenes nuevos. Poníamos el contraste a nivel aquí de la carótida, pero hay que saberse bien en cuánto tiempo circula la sangre, cómo circula la sangre, por dónde entra, qué sistemas de irrigación tenemos, cómo se distribuye la sangre, cómo participan las comunicantes, no participan, porque si no, no se puede interpretar los siguientes exámenes. En radiología teníamos muchos más antiguas que no las voy a ni mencionar. En neurofisiología hemos comenzado con exámenes básicos, pero ya Catón hace muchos, 2 siglos atrás, en Liverpool fue el primero que empezó a hablar de los mismos y el electroencefalograma apareció, se dieron las primeras palabras sobre el electroencefalograma, un psiquiatra alemán, Berger, dio los primeros pasos y dijo, se puede obtener una actividad sobre el cuero cabelludo, porque antes los exámenes anteriores lo hacían quitando la tapa del cerebrito, se hacían sobre todo en animalitos. Cuando cuento esto, algunos amantes de los animales empiezan a pensar que estoy hablando de torturas, se utilizaban mucho los gatos. Y los gatos en todos los hospitales europeos que eran abundantes eran los que han aportado mucho a la ciencia en cuanto a cómo es la actividad eléctrica en el cerebro y en el cuerpo. Después de eso se empezaron a hacer los exámenes desde afuera. Incluso los primeros electroencefalógrafos tenían la dificultad que para poder hacer la conexión, para que el electrodo se fije y podamos tener una conexión, además de pastas riquísimas en sal para conducir, se utilizaban unos electrodos con agujita y había que ponerle en la cabecita las agujitas. Posteriormente se han desarrollado en este campo la electromiografía en la década del 40 y los potenciales evocados en la década de los 50. Pero estoy hablando de exámenes de un siglo, de 50 años atrás, 60 años atrás. En todos estos exámenes hemos ido teniendo evolución. Sin embargo, esta evolución no deja de ser importante recordarnos lo que tenemos. La historia y el conocimiento básico es sumamente importante. Por ejemplo,
Para la electroencefalografía se mantiene la posibilidad de algunas cosas. En cuanto a la electroencefalografía, tiene normas básicas que todos los que hacemos este tipo de exámenes podemos y debemos utilizar. Estos exámenes se basan, por ejemplo, y se mantienen las normas de las primeras reuniones de médicos neurofisiólogos que se reunieron e hicieron una asociación de médicos neurofisiólogos a la cual pertenezco también a nivel nacional e internacional. Hicieron criterios básicos para la electroencefalografía que los que estudiamos esta ciencia debemos aprender en primer lugar. La posición de los electrodos, el sistema 10-20, dónde está a la derecha que se pone, a la izquierda que se pone, cómo se denominan los electrodos, qué tipos de posibilidades de jugar entre los electrodos tenemos, qué derivaciones largas me van a dar qué tipo de actividad, qué derivaciones cortas me van a dar qué tipo de actividad, que este es un halo, que este es una corona, que esta es una derivación anteroposterior longitudinal, que es transversal. Todo eso hay que saber para saber qué tipo de actividad estoy viendo. Si las derivaciones cruzan línea media o no, vamos a tener una actividad totalmente distinta. ¿Cómo se debe realizar un electro? ¿En qué posición, en qué comodidad debe estar el paciente? Hacemos además en esto, además de estas normas básicas, algunas estimulaciones ahí en el lugar del electro. Por ejemplo, el abrir y cerrar los ojitos. El electro normal se lo hace con los ojos cerrados. Para ver reactividad a la apertura de los ojos tenemos que saber hacer. Por ejemplo, les cuento, la persona que hace conmigo electros, la licenciada Gloria Yugla, cuando yo he llegado hace 47 años a verlos, ella ya estaba haciendo y después se ha ido 2 años a Francia para aprender cómo se hacen estos exámenes. Si esa persona puede hacer un electro y una persona con entrenamiento, con conocimiento neurofisiológico, podrá interpretarlo. En nuestro medio pasan cualquier barbaridades. Tenemos, por ejemplo, un muchacho que se ha comprado un electroencefalógrafo, hace en clínicas, informa, y todavía informa con nombres de personas que están fuera de la ciudad, hace barbaridad y media, y la gente le cree y está haciendo cualquier verdura. Y eso nos preocupa, que no sea una persona que sepa hacer normas, que sepa hacer realmente un electro. No es de colocar los electrodos y metales. No, hay que saber hacer e interpretar. Cualquier movimiento nos perjudica. Saber dónde debe estar ubicado el electro, en qué posición, una jaula de Faraday, cómo está ubicado, a qué distancia de la calle, cómo debe estar el ambiente, cómo debe ser hasta la iluminación de todo el lugar donde esté instalado. Tenemos problemas, por ejemplo, en cualquier lugar donde se hace electro. Imagínense, hacemos un electro en un edificio de 20 pisos y de repente estamos en la planta baja, en el piso 20, hay una lucecita que está titilando un foco de estos de neón que está haciendo cortocircuito y eso, estando ahí arriba, nos perjudica. Hay que saber cómo hacer, qué significa cada artefacto, cómo interpretarlo, tiene una persona que sepa. Al tiro la licencia, hay un foco que está trabajando mal y empieza a buscar por todo el instituto porque se da cuenta, sabe hacer. Hay que tomar en cuenta estas cositas. ¿Quién hace, cómo hace, quién interpreta, cómo interpreta? Ya, como les digo, nos animamos así que sabemos porque tenemos antigüedad en esto. A partir de ahí, a partir de la década del 80, han empezado a evolucionar muchísimo. No los he puesto en orden, los he puesto en desorden, los exámenes van a perdonar, se los puede ordenar, pero permítanme hacerlo así en este orden, porque creo que es importante que ustedes vean algunas cositas. Ahora sí le voy a pedir a la encargada que empecemos la presentación. Voy a ir saltando para irme a las presentaciones que me interesan en cada tema.
Entraremos a la presentación, por favor. Van a perdonar, pero ayer me podí trabajar sobre la presentación, estaba con problemitas. Dolor de cabeza me ha dado. Atroz. Ya. Empecemos con la presentación, por favor. A la encargada, ¿quién es? Alison, ¿dónde estás? Creo que se durmió. Adelantala. Vamos a irnos primero a otros temas. Adelantala, después vamos a volver. Pásate. Con eso le estoy haciendo antojar lo que vamos a ver después. A la siguiente. Vamos a empezar por la siguiente. La siguiente presentación, el siguiente grupito. Aquí. El electroencefalograma, como ustedes verán, este tiene el mismo nombre, se ha ido desarrollando. Hacemos un recuento de actividades eléctricas del cerebro, las 4 básicas, y vemos estas actividades, dónde están ubicadas, en qué cantidad, en qué proporción. Pero este es un examen más visual. Para poder complementarlo, en la década del 70, en los 80 se pusieron mucho de moda, en los 90 han bajado su importancia y ahora en los años 2000 ha ido disminuyendo cada más, se puede hacer el mapeo que tienen todos los todos los equipos de electroencefalografía tienen mapeo, es un recuento en un momento dado de la actividad. Eso nos va a decir los porcentajes de actividad. Veamos la siguiente imagen. Veamos la siguiente imagen, por favor, Alison. Ahí, por ejemplo, vemos diferentes electroencefalograma cuantitativo o mapeo cerebral y podemos ver esa coloración distinta en cada región que nos está diciendo qué cantidad tenemos de actividad en cada región, que por ejemplo esa luz, esa coloración intensa que se ve en región temporal derecha, puede estar correspondiendo a una actividad lenta, a una actividad que nos está hablando de algo más. Ya, ese tipo de actividad, ese tipo de coloraciones, y le puedo poner los colores que yo quiera en mi equipo, nos da qué tipo de actividad tenemos en cada región del cerebrito. Y esto nos permite hacer un recuento en un segundo dado de los tipos de actividad. Ha perdido mucho el interés. La siguiente, creo que hay una imagen más de esto. Ha perdido, ahí tienen otra posibilidad, este tipo de examen ha perdido interés porque lamentablemente se ha visto que una interpretación correcta de un neurofisiólogo que sabe neurofisiología es más que suficiente para ver qué actividades tenemos. Vamos a irnos a buscar otrita. Como le contaba aquí a Verónica, nos vamos a ir pasando. Quiero ver video EEG. Búscamelo video EEG. Como le contaba a Verónica hace un momento, ayer he estado con migraña. La migraña es un dolor de cabeza atroz que me ha dejado hasta el día de hoy sin poder pensar siquiera. Aquí vamos a ver, he estado hasta hoy día, hasta ahorita estoy con una sensación de pesadez en la cabeza atroz. ¿Qué es el video eje? Como van a poder leer acá, el video eje es la técnica actual. Pues se puede hacer electro de toda la noche, se puede hacer muchas otras técnicas, pero lo que se está haciendo ahora, sobre todo en todo el mundo, es esto, el video EEG. ¿En qué consiste el video EEG? El problema del electroencefalograma es que nosotros vemos la actividad, sospechamos en qué momento se ha iniciado una actividad irritativa o lesional, pero la sospechamos, no podemos identificar si realmente el ser humano tiene algún significado esa actividad eléctrica normal en la actividad del ser humano que está ahí a nuestro lado. Entonces hacemos un video donde al paciente lo ponemos sentadito en una silla, lo filmamos y como pueden ver aquí, vemos a un paciente con los electrodos conectados y al lado de él tenemos la actividad eléctrica que se está dando. Si en un momento dado ese paciente empieza, por ejemplo,
con crisis a nivel de los ojitos, podemos identificar, está empezando la crisis, vemos en el electro y vemos exactamente en qué momento esa actividad se está haciendo presente y qué nos está mostrando. Ya la videoelectroencefalografía se la puede hacer actualmente, no se la hace ya esa media hora sentadito el paciente. Hacemos video EEG de 2, de 4, de 6, de 8 horas. Y más importante, aquí ven, por ejemplo, un paciente en la imagen de abajo que está echadito con los electrodos y estamos viendo al mismo tiempo arriba el electro. En la imagen superior se ve un ser humano que está con los electrodos y al lado está corriendo el electro y podemos identificar dónde se ha iniciado la crisis. Ya, esa es la gran ventaja. Actualmente hacemos estos videos en los grandes centros de neurofisiología, de electroencefalografía, se lo deja al paciente inclusive un día, 2 días, viviendo con los electrodos bajo vigilancia médica, haciendo toda su vida, pero ahí en el centro donde se hace y con un video EEG permanente que nos da qué tipo de actividad tiene en cada momento, ¿ya? Y eso nos permite identificar exactamente qué está pasando en ese cerebro y nos permite decir claramente qué hay. Incluso, si bien no cuenta con la ventaja de tener la imagen, también hacemos, por ejemplo, un examen de todo el día, ¿ya? Se puede hacer, se le pone al paciente los electrodos con una cajita a nivel de la cintura donde se reúne toda esta información y después podemos leerla. Tiene el problema del electro que no sabemos exactamente cuándo se inició. Les muestro la videoelectroencefalografía porque es lo que está más de moda y es lo que estamos haciendo a nivel mundial para poder identificar qué está pasando y a qué tiene ese paciente, qué tipo de actividad en cada segmento de su cabecita, qué tipo de problema tenemos. Vayámonos a buscar la magnetoelectroencefalografía. Es la segunda de todos los temas. La segunda, por favor, Alison, subite en todas las presentaciones. Esto quería ordenar y no he podido. Más arriba. La magnetoelectro. Un hito más. Esto. ¿Qué es la magnetoelectroencefalografía? ¿Qué es el electroencefalograma? Básicamente, el electroencefalograma es la obtención de la actividad eléctrica del cerebro desde electrodos puestos por encima del cuero cabelludo. Estos electrodos deben tener la capacidad de captar esta actividad de muy baja amplitud, poderla amplificar y mostrárnoslas en el papel. De ahí que saber qué estamos viendo en el papel. No basta hacer un conocimiento teórico de qué estoy viendo. Si uno no tiene la enseñanza y la práctica con un maestro, está perdiendo el tiempo en esto, está viendo macanas. Pero es solamente la corteza que nos está informando que tiene el paciente. Es solamente una imagen de la actividad cortical. En la década del 90, básicamente, se vio que esto existía como corteza cerebral. Pero, ¿y qué hacemos un poco más en profundidad? No se puede llegar a regiones muy profundas. Lo que se hace básicamente con la magneto es tratar de ver en todas aquellas superficies donde podemos llegar mediante una actividad de hacer un campo magnético y ver, como dice aquí en esta imagen, los potenciales, ese campo magnético que se mide en unidades Tesla, ese voltaje que estoy dando a la cabecita del paciente, ¿qué respuesta me va a dar hacia la corteza y qué voy a obtener? Es un registro más en profundidad. Con un poquito de tiempo, se vio que no se puede obtener de mucha profundidad, es sobre todo de la corteza en su profundidad, en todas las cisuras, en las cisuras de Silvio, en todos los espacios al medio del cerebro,
donde tenemos mayor superficie de contacto con el equipo que estamos haciendo el examen. Ya esa es la magnetoelectro. Lamentablemente una magnetoelectroencefalografía, aquí vemos cómo se lo coloca. La siguiente, por favor, ahí está toda la tecnología que utilizamos. Ahí utilizamos el sistema del cabezal que se coloca. Al principio era una cámara con puertas de centímetros de grosor que se lo metía al paciente, se ponía el cabezal para hacer un campo magnético estable. Después, poco a poco, se ha podido ir haciendo los campos magnéticos con una especie de tubos puestos encima de la cabeza y actualmente son cascos, unos cascos con unos conos enormes con los que se crea un campo magnético estable y se puede ver la actividad en profundidad. El costo de estos equipos a nuestro país todavía va a tardar en llegar, suele ser de 2-3 millones de dólares. Yo soy medio juguetón y me gusta contar algunas anécdotas. Hace unos 5 o 6 años atrás, en un congreso de epilepsia en Buenos Aires, vi un lugar donde estaban unos brasileros ofreciendo magnetoelectroencefalografía. Quería saber el precio. Me he acercado y les he dicho, ¿a cuánto está este equipito? Así un poquito para bajarles. Y me han contestado a 2 millones de dólares. Posibilidades, salía corriendo. O dos, nunca hay que bajar, nunca hay que mostrarle el hacha, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué les he contestado? Envuélvanme dos, vuelvo en una horita. Obviamente no he vuelto, ¿ya? Pero son equipos y hay que tener mucho entrenamiento. Yo personalmente no me siento capaz. Si bien en Francia, cuando estuve allá, pude ver el inicio de la magneto, he estudiado con mis maestros allá, he seguido todo el desarrollo, pero sería imposible. Yo no me metería a interpretar una magneto porque metería la pata. Como podemos ver en esta imagen, ese tubo que tiene colocado encima de la cabeza es el magneto con el que estaban haciendo en la década antepasada, en el 2000 al 2010, estaban haciendo la magnetoelectroencefalografía. No he podido conseguir una imagen de los últimos magnetos, que insisto, unos casco grandecito, pero con unos tubos que salen de ahí, conexiones eléctricas, realmente es impresionante todo el aparataje y el paciente se siente bastante preocupadito por lo que está pasando ahí arriba. Ahora vayámonos a los exámenes imagenológicos. Vámonos a la primera presentación. A la primera. Subite a la primera, por favor, Alison. La angiografía. La angiografía, como les decía, poníamos el contraste a nivel carotidio. No sé si alguna vez se han preguntado ustedes en fisiología básica, que es lo primero que hay que averiguar, ¿en cuánto tiempo circulará la sangre en la cabecita? Sabemos en medicina les enseño eso, que la sangre entra por la carótida, hace una circulación por todo el sistema arterial, el polígono de Willis, los vasitos cerebral anterior, medio y posterior, las comunicantes se van hacia arriba, hacen toda la circulación, después vienen los capilares, allí pasa la circulación venosa y por último tenemos todo el sistema venoso para que la sangre salga por la yugular. Hay que conocer anatómicamente todo esto para poderlos interpretar. La sangre circula en pocos segundos, no llega a 12, algunos dicen 10, 9, 6, 11. Está por ahí el tiempo de circulación de la sangre en el cerebro. Pero se vio que era mucho problema porque el paciente debe ser anestesiado para poder hacer esta angiografía manual. Tiene que ser anestesiado, hay que hacer saltar las placas en segundos, en los momentos que uno cree que estén, todavía no me las pases, en los momentos que uno está viendo que está en circulación arterial, que estén en circulación
capilar y en circulación venosa. Hay que saber muy bien detalladamente los tiempos. Se vio con un poquito más de practicidad que esto es difícil y era muy poco lo que se podía hacer. Con un poquito de desarrollo pasó a que se hagan angiografías, pero con filmación intermedia. Entonces lo ponía al paciente, hacíamos la administración del contraste ya por otras técnicas, ya con los investigadores que hacen angiografías de pulmones, de corazoncito, de cerebro, técnica de Selfinger para entrar con los catéteres, llegar con un catéter a la carótida y disparar, era bastante complicadito, pero era útil. Se podía ver en tiempo real cómo circulaba, por dónde y dónde se entraba la sangre, cómo se conectaba. Se vio igualmente que esto era problemático y así crearon un otro examen que se llama la angiografía digital. La angiografía digital es ya la administración de un contraste distinto en la vena del paciente, en el bracito. Y eso nos permite ver a los pocos segundos cómo está la circulación. Volvete al anterior, por favor, Alison. ¿Cómo está la circulación en toda la cabecita? Ya. Ustedes aquí están viendo las imágenes estáticas. Arriba, a la izquierda, estamos viendo una circulación más venosa. En general, en esta estamos viendo una circulación más venosa en la parte de arriba. Como ustedes se han leído la anatomía de la circulación, tenemos ahí el seno sagital, el seno transversal y tenemos la circulación venosa. El problema además que tenemos en nuestro medio es que un examen de esta angiografía digital en nuestro medio está alrededor de 7,000 a 10,000 bolivianos. Hay uno o dos aparatos en la ciudad y es muy caro. La ventaja que tiene esto, igual que vamos a pensar de la ventaja que tiene la tomografía y la resonancia para ver todo esto, porque hay angiotomografía y angioresonancia, que no las he puesto porque nos va a mostrar imágenes bastante parecidas y ya son de muchos años atrás, pero la ventaja además que tenemos con este examen es, conociendo toda la circulación cerebral, puedes ver, ahí tenemos toda la circulación, puedes mover la imagen hacia un lado, estoy viendo en lateral la imagen superior izquierda, la puedo empezar a mover para verla desde arriba como una vista coronal o sagital, la puedo ver moviendo hacia los costados una vista en cortes coronales, en cortes sagitales de toda la cabeza o en estos cortes, es decir, se puede ver en todos los cortes que yo quiera realizar. ¿Ya? Y así todo el sistema lo puedo ir moviendo hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo y ver desde todos los ángulos. ¿Ya? Aquí tenemos a la derecha, es un paciente que ha sufrido una hemorragia posiblemente, de ahí que los espacios periféricos están llenos, y se está haciendo el examen para ver qué espacio ha sangrado. Ahora sí veamos la siguiente imagen, Alison, por favor. Ahí, por ejemplo, vemos en esta región basal del cerebro, como podrán ver ustedes, parece ser al terminar todo el sifón carotídeo, ahí empezando la división de los vasos para la cerebral anterior, la cerebral media, un aneurisma gigante, realmente es un aneurisma gigante. El hallazgo es al final de la carótida. El hallazgo de uno de estos aneurismas es bastante casual y bastante raro. De ahí que no me preocupa, les muestro esto como una cosa simpática, interesante, pero no vamos a ver mucho más. Vayamos adelante, la siguiente. Ahí vemos atrás, en la izquierda, un accidente vascular cerebral en la región posterior, pero vemos ahí cómo nos está señalando este tipo de exámenes, cómo están los vasos en la región basal. Ahí ven el tronco encefálico al medio, atrás está el tronco encefálico,
Ahí tenemos el espacio donde tendría que estar ubicada prácticamente la hipófisis, y cómo están los vasitos a los costados. Y ahí vemos el vasito, cómo las paredes están engrosadas, y vemos a la derecha cómo la luz del vaso está muy delgado, una luz normal de un vaso, se vuelve delgadito, y eso obviamente nos va a dar el problema vascular cerebral y toda la implicancia del cuadro neuropsicológico en la región correspondiente. Veamos la siguiente imagen. Creo que con esto es suficiente. Aquí también tenemos otro parecido. Tenemos aquí la aparición de sangre en algún lugar del cerebro. Tenemos aquí al medio una imagen donde está toda la circulación, se puede ver todo el cerebrito y cómo van hacia adelante los vasos, la cerebral anterior, la media y la posterior, y sospechamos la posterior. Y en la imagen de abajo estamos viendo un poquito de arriba, toda la misma estructura, porque insisto, todos estos vasos que los estamos viendo lateral, podemos ponerlos para verlos desde abajo, desde arriba o en vista lateral. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro, aquí tienen, por ejemplo, todo el sistema carotidio, pero totalmente investigado. En la imagen de la izquierda se puede ver todo el sistema carotidio, inclusive arriba se puede ver el polígono de Willis en su formación, la aparición de los vasitos hacia los costados, pero donde están las pequeñas eh, flechitas rojitas, se puede ver zonas donde hay vasitos que están disminuidos en su calibre. Esas subidas de las vertebrales que forman la basilar y después se van a distribuir. Fíjense cómo en algún lugar en la derecha ese vasito no tiene la misma forma, no tiene la misma estructura, el mismo grosor que la izquierda. Eso ya nos está hablando de un problema vascular hacia más arriba. Vayamos viendo más adelante. Creo que esto es suficiente. Ya. Iremos a la siguiente. De este ya hemos hablado. La siguiente. Ya. Tomografía. En la década del 60, finales del 60, se empezó a hacer la tomografía. Primero con cortes axiales. Ya, primero estos cortes axiales eran 2 o 3, 4, 5 han evolucionado, después a 8, y después hemos podido hacer hasta cortes mucho más pequeñitos, como dice aquí la sofisticación de las computadoras, utilizar los rayos X que permiten formar una imagen. Es la computadora la que nos lee la imagen, pero son detectores en todo sentido, porque los rayos X cruzan al cerebro de lado a lado, ¿ya? En todos los lugares y en todas las direcciones, de atrás adelante, de los costados, lo que divide al cerebrito en pequeños píxeles. Estos píxeles dan información. Y esta información que hemos obtenido de esta forma es leída por la computadora, interpretada, y nos da una imagen tomográfica. Como les digo, esta tomografía se empezó al final de los Hounsfield, fue el primero que describió, sacó premio Nobel, y en los años 60 finales empezó. En los años 70 ya se tenía una evolución un poco más grande, y por ejemplo, yo me acuerdo siendo estudiante de la Facultad de Medicina, yo era dirigente universitario en la década del 70, en las dictaduras le he combatido, y después ya en la universidad autónoma he podido estar y recuperar la autonomía, y hemos podido, cuando estamos en pleno proceso de recuperación, el decano de la facultad, el doctor Mario Barragán, que después ha sido desde el principio, bueno, así siempre mi maestro en neurofisiología y en neurología, entonces el doctor Barragán era decano, y planteó a la facultad y a la universidad comprar tomógrafo, que tengamos para investigación el primer tomógrafo.
Lamentablemente vinieron de nuevo la dictadura de García Meza y votaron el proyecto al piso y la universidad nunca logró tener un medio así de investigación que hubiera sido ideal tenerla. Estos cortes tomográficos han ido evolucionando con el tiempo. Actualmente, las computadoras modernas y los equipos modernos que tenemos de computación logran hacer cortes mucho más finos. Como decía al principio, en cortes axiales, partiendo de la línea basal de Reid, que va del ángulo del ojito, por eso se llama canto, al meato auditivo, canto meatal o órbito meatal, esa es la línea base, van hacia arriba en cortes, pero estos cortes antes eran 2 o 3 en toda la cabecita, actualmente se pueden hacer cortes de 0,2 milímetros, sí, de 2 milímetros, se pueden hacer cortes mucho más finitos, lo que nos dan imágenes mucho más evidentes de todo el cerebro. Además, la computadora ahora puede rearmarnos las imágenes en diversos sentidos. No es solamente la imagen en cortes axiales, sino que pueden rearmar la imagen en cortes sagitales o coronales. Las actuales tomografías, las que son, dicen, de 16, 32 cortes, ya nos muestran la imagen axial, sagital y coronal, de tal forma que puedo ver ya muchos más cortes, muchos más imágenes, a corte más finito. Ya aquí, por ejemplo, vemos hemorragias, vemos imágenes de hemorragias. No es la idea mostrarles así, enseñarles esto, sino que vean ustedes cómo se puede ver con toda claridad la presencia de sangre, esas imágenes blanquecinas, es la sangre hierro y da un contraste de ese tipo. Entonces, podemos investigar dónde hay sangre o no. La imagen que está al final a la derecha también nos está mostrando un algo más, nos está mostrando una imagen rodeada de otra, un absceso puede ser, con algo al medio que está haciendo una imagen de que tiene sangre o capta contraste, una de las dos posibilidades. Ya, estas imágenes pueden ver, insisto, con un tomógrafo normal, de mayor, cada vez de mayor y mayor y mayor y mayor posibilidad. Vayamos al siguiente, a ver las siguientes imágenes. Alison. Ya. Las imágenes de tomografía se puede poner contraste. Ponemos un contraste básico de sustancia iodada y esta imagen se va a hacer más resaltada en las lesiones. Sin embargo, con tiempo se vio que se pueden hacer imágenes un poco más elaboradas si inyecto sustancias radioactivas. Y al inyectar sustancias radioactivas, tecnesio con HMPAO, se puede hacer muchas cosas en PET. Puedo hacer que esta sustancia radioactiva, una vez que está dentro del cerebro, empieza a, y se puede hacer de muchos órganos, de muchos lugares, empieza a soltar algunas partes del átomo. Todos somos bachilleres y sabemos que el átomo tiene positrones, partículas positivas, y estas partículas positivas, al estar en el cerebrito, empiezan a desplazarse hacia captores externos. Los primeros equipos para hacer PET eran cámaras gamma, dos cámaras gamma que circulaban alrededor del cerebro muy lentamente. Actualmente se hace con un equipo parecido al de tomografía, con cámaras que dan vueltas rápidamente y nos permiten, ahí tenemos la imagen de una máquina de emisión de positrones, donde el tomógrafo, porque es un tomógrafo, es tomografía por emisión de positrones, en velocidad logra captar a esos positrones que están emergiendo. Volvete al anterior, por favor, Alison. Y aquí vamos a tener, por ejemplo,
cómo esa corteza está captando el contraste y cómo lo está despachando hacia los captores. Y nos está dando zonas de funcionamiento, pero es un funcionamiento estático. Cómo está en ese momento captando la sangre, qué zonas están en el cerebro, pero no me está diciendo cuál puede estar funcionando. Ahí me está diciendo, posiblemente, donde vemos en la región medial derecha, una zona más rojita, que en esa zona no está captando tanta sangre, tanto contraste, y por lo tanto tenemos esa zona con un problemita. Ya hay que analizar muy bien estas imágenes para decir qué está pasando. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro contraste, el FDG. Siguiente. Como dice ahí, estudia el metabolismo normal. Vámonos a otra. Quiero que me busques el SPECT. 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 Perdonen el desorden, pero estaba con mi cabeza hecha bolsa ayer. Aquí. Al mismo tiempo, no, en SPECT, quédate, SPECT, SPECT, SPECT. ¿Qué has pasado? Ahí. Al mismo tiempo, o un poquito después que se hizo el PET, se vio que también había otras partículas en la cabecita que pueden emitir algo. Y en este caso se hizo el SPECT, que quiere decir Single Photon Emission Computerized Tomography, tomografía computarizada por emisión de fotón simple. El fotón simple, a diferencia del positrón, tiene una ventaja. El positrón tiene una sola carga que se desplaza en una sola dirección. Por lo tanto, hay que estar captando en todos los lugares ese positrón que sale y en qué zonas salen en mayor cantidad. En cambio, el fotón simple tiene la posibilidad, y así lo hace, que salen dos ondas, salen dos luces, por eso se llama fotón simple, pero son dos luces que salen en sentidos contrarios. Entonces, puedo captar por dos cámaras a los costados y eso me da mucho mayor valor. Con el SPECT, solemos hacer otro tipo de exámenes. El tipo de exámenes que solemos hacer es cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, por ejemplo, se puede poner un contraste. Actualmente los contrastes se han cambiado, ya no son partículas especiales que se ponen para ser cargadas con capacidad de emitir, ya sea fotón simple o positrón, sino ahora se puede marcar oxígeno, carbono, y se puede hacer el examen mucho más sencillo del espectro. Ya, como verán, son cámaras mucho más complejas, de muy alta velocidad. Ya el equipo con el que trabajamos en París daba vueltas a muy altísima velocidad. Sé que daba vueltas a esa velocidad, no porque me lo hayan contado, sino porque cada 2 meses venían los técnicos a arreglar la máquina, a hacer mantenimiento, desmontaban la caja externa, y yo veía el funcionamiento íntimo de la máquina adentro para ver cómo era, y realmente espectacular, ¿no? No el funcionamiento de la misma captación, sino cómo funciona la parte macro, ¿ya? Y podemos hacer, decía, exámenes cuantitativos y cualitativos. Cualitativos, por ejemplo, se puede hacer una investigación poniendo movimientos en la manito que de palmotadas, ya cuando está haciendo mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, y la captación en cada momento de estos movimientos me puede mostrar en qué zona de todo el homúnculo motor se está concentrando la sangre y ver cuál es la región que al captar es la que está dirigiendo esa función, es la que está sintiendo esa motricidad y esa sensibilidad. El homúnculo de Penfield y atrás en la sensitiva nos puede decir cuáles son las regiones. Ya, ese sería ver las regiones, es un examen puramente cualitativo, la cualidad de cada región de estar funcionando o no. Pero también se puede hacer exámenes cuantitativos, hacer
La exploración es un poquito más complicada, un programa un poquito más complicado, con las fórmulas atroces larguísimas que nadie puede saber. Y podemos ver exactamente qué zonas se están captando, pero ya no solamente si están captando o no, sino la cifra exacta de sangre que está captando. Por eso es cuantitativo, porque tengo cantidades precisas. Y por ejemplo, cuando hay un accidente vascular cerebral, puedo ver, a ver, para que a ver, ojalá me puedan entender en mi poco lenguaje. Si un paciente ha sufrido un accidente vascular cerebral en, en el hemisferio derecho, en la región motora, se acuerdan que todas las fibras se juntan, bajan por la cápsula, llegan a núcleos de la base. Y ahí en núcleos de la base hacen contacto. Si la lesión ha sido en esa región, va a bajar una señal pobre porque no va a tener todos los lugares, las fibras que están funcionando van a ser menos. Al otro lado van a ser toditas las que están funcionando. Y cuando lleguen a núcleos de la base, al lugar donde están llegando las de la derecha, a esa región de núcleos basales, le van a exigir menor funcionamiento y la captación del contraste va a ser menor. Al otro lado va a ser mayor. Las cifras nos van a decir cuánto es de ahí a cada lado. Y así uno puede ver que existe allí a una diásquisis y a una diásquisis en los núcleos de la base, en la región cerebelosa, que existen lugares que no es que han sufrido lesión, sino la lesión está a distancia y ocasiona un menor funcionamiento, un menor consumo de sangre y de glucosa y de componentes que permitan funcionar de energía, y estas regiones más pueden certificar con precisión cuáles son. Así se hace el SPECT. Nosotros hacemos el SPECT con xenón, es un gas volátil, se ponía el contraste y podíamos ver todo lo que estaba pasando adentro. Después de la tomografía vino la resonancia magnética nuclear. Buscaremos, por favor, resonancia. Alison. Por nuestros estudios básicos buscaremos el título de resonancia. Ahí está. Por nuestros estudios colegiales, no, andate a resonancia simplemente. Por nuestros estudios de colegio, sabemos que los campos magnéticos se los mide en ciertas unidades. Las unidades son las unidades Tesla. La unidad Tesla es la unidad de campo magnético. Todos ustedes, cuando estaban en colegio, han hecho campo magnético. No me refiero al magnetismo personal que su belleza, su personalidad ocasiona en los demás y que hace que todo el mundo los chequee y los esté viendo. No es otro tipo de magnetismo. Este magnetismo es mucho más concreto. ¿Y cómo lo estudiamos? Se ponen campos magnéticos alrededor de la cabecita del paciente. Esto hace que la potencia de los campos magnéticos sean diferentes. Se puede poner en algunos aparatos, por ejemplo en nuestro medio, tenemos campos magnéticos de solamente 3 lados. Tenemos CEMIC, tenemos Servitac, que son equipitos pequeñitos de 0,3 teslas de potencia, que el campo magnético es muy pobre, es muy bajito, 0,3, 0,25, 0,70, y ese campo magnético, al ser mínimo, nos puede mostrar imágenes parecidas a la tomografía, un poquito más avanzadas que una tomografía, pero nada más. Ya, las imágenes tomográficas que son sencillas nos muestran la anatomía del cerebro, ya sea con o sin o con contraste, pero nos muestran anatomía. La resonancia también nos muestra anatomía y esos equipos de baja potencia de Tesla también nos van a mostrar anatomía básica. No vamos a poder ver más. En cuanto al cerebro, nos muestran muy poco, nos muestran igual que una tomografía, no van más allá. Pero con el tiempo
estos exámenes, estos equipos han ido mejorando. Ya en la década del 2000, en nuestro medio teníamos equipos de potencia de 0,5 teslas, mitad de un tesla. En el obrero tenían un equipo así, por ejemplo. Con el paso del tiempo, allá por el 2010, se ha podido llegar a potencias mucho más importantes. En el obrero, el equipo que trabaja actualmente es de 1,5 teslas, el triple del que tenían antes, y muchas veces más del 0,3 o del 0,25. Ya con el tiempo han seguido evolucionando. El mismo equipo 1,5 existe en Arcoíris, en Arrengel. Con el tiempo han ido evolucionando. Tenemos ahora un equipo en nuestra ciudad de 3 teslas, es decir, una potencia mucho mayor. Se ha perdido la presentación. Tenemos presentaciones mucho más importantes y como les decía, se ha perdido la presentación. Actualmente tenemos equipos de hasta 3 teslas. ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Qué? Vamos a hablar un ratito más. Me estoy excediendo en tiempo, creo. Mire, perdón, pero yo soy emocionado con estos. Les decía, con los equipos actualmente 3 teslas podemos ver mucho más. Podemos ampliar mucho más la capacidad de poder ver más imágenes. Cuando una persona es echada en un equipo de resonancia, la echamos, la ponemos en el mismo plano que una tomografía, la introducimos en estos equipos, inmediatamente se enciende el equipo, crean un campo magnético en los 4 lados. A ver, un campo magnético que ustedes han creado para que me divierta. Ustedes cuando estaban en colegio han agarrado un papelito, lo han partido en pedacitos chiquitos, han agarrado su reglita plástica, la han friccionado contra su chompita y han puesto encima. Y los papelitos o se han puesto de pie o se han pegado. Ese es un campo magnético. Si el campo magnético hace lo mismo, se pone cuatro campos magnéticos y los componentes de los átomos empiezan a direccionarse. Si se llama resonancia magnética nuclear, es porque hace eso, hace que los núcleos, los componentes de los núcleos, sufran el magnetismo y empiecen a resonar todos los electrodos protón, empiecen a resonar y vayan tomando cierta direccionalidad, los dirigen en cierto sentido. Resonancia, porque además lo hacen vibrar por el magnetismo, pero me permiten repetir una palabrita, nuclear. Eso de nuclear significa, son los componentes de los núcleos de los átomos, y como ustedes saben, todo está compuesto por átomos, todo, una piedra, un papel, el agua, todo tiene átomos. Entonces estoy actuando sobre los componentes de esos átomos, los direcciono, los hago resonar. La primera imagen es una imagen que llamamos T1. Es una imagen que nos da una imagen de mucho mayor profundidad que una tomografía, nos da una imagen mucho más clara. En segundo lugar, se puede hacer un bombardeo con ondas de radio al casco que se le pone a lo que se llama una antena en el equipo, y esto ocasiona que los diversos componentes cambien de dirección. Perdón un segundito, ¿qué está pasando? ¿No puede, Alison? ¿Qué? Ya. Voy a seguir hablando. Si quieren, me ponen a mí en pantalla. Ahí está la presentación. Voy a seguir hablando. Perfecto. Les decía, los componentes de los átomos van a estar moviéndose, va a haber una resonancia por el magnetismo de los componentes del átomo. Y están mirando en una dirección, T1.
bombardeo con ondas de radio y voy a hacer que estos cambien de dirección, imagen T2. Una vez que tengo estas dos imágenes, que son las dos bases, los equipos generalmente vienen con una tercera imagen, que es la densidad de protones o FLAIR. El FLAIR me mide qué cantidad de protones hay en cada región y me da en qué condiciones están. Es una imagen más bonita. Aquí, si me permiten, simplemente para mostrarles la imagen que tenemos ahorita a la derecha, la imagen, esa parece ser una imagen de T1. Creo que tenemos una anterior, por favor, Alison, fíjate. No, una más, atrás, 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 atrás. Date adelante con resonancia. A ver, veremos con esto. La imagen de la derecha es una imagen T1. Vemos una imagen básica, ya donde se ve el cerebro mucho mejor con una tomografía, ha eliminado el huesito, se ve la piel y la estructura de la sustancia grasa, básicamente, el tejido celular subcutáneo, ya, pero hemos eliminado el huesito y vemos el cerebro, la imagen T1. Una vez que hemos bombardeado la imagen, esta imagen se vuelve como una imagen en negativo, que es la imagen que tenemos a la izquierda, que es una imagen en tiempo 2, donde el líquido, si ustedes ven el líquido que está alrededor en las cisternas, alrededor de tronco encefálico, de ser negrito en T1 se ha vuelto blanquito en T2. Esa es la imagen que nos va a dar esta segunda imagen, la T2. La imagen, aquí no tengo una imagen de densidad de protones. Pero al estar hablando de átomos, puedo hablar de sustancias básicas, de elementos básicos. Y todos ustedes saben que el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa si le digo a mi equipo que no lea los átomos de hidrógeno y oxígeno? No está leyendo el agua y por lo tanto deshidrato la imagen. Puedo hacer una imagen por difusión o perfusión. O le puedo decir que lea a exceso el agua y me podrá dar los edemas que se están creando dentro del cerebro, dentro de la estructura que estoy viendo, ¿ya? O le puedo decir que no me vea tanto la sustancia grasa, que me lea menos. Realmente, este es un examen. Actualmente en los centros de muy alto estudio, no están en 3 teslas, están en 7, 9 teslas. Si en 3 teslas vemos bellezas, en 9 teslas se ven ya cosas fantásticas, ya se puede estudiar el cerebro a minuciosidad, ya, y es una ventaja atroz. Inclusive, aquí tenemos otras imágenes más. Si me podrías buscar, por ejemplo, primero la espectrografía, espectro. Después vamos a ver la tracto. Creo que está detrás de esta. Antes que el video, ¿no? Aquí, a ver. Espectro, espectro, quiero que me lo busques, espectro, no tracto. Ahí está, ahí está. Perdón el desorden, pero mi cabecita ayer me echó nada. Ya, espectro. Mostrarme las imágenes. Ahí tenemos, por ejemplo, como ven ustedes, no tengo forma de señalar. Quisiera señalar, ¿se ve el señalador que tengo aquí? No, no se ve. En la imagen de la izquierda, en la región temporal que estamos viendo aquí a la derecha de ese corte coronal coronal de la cabecita. Vemos un corte coronal de la cabecita, donde se ve la región motora y abajo se ve el temporal,
a los costados. En la parte derecha vemos una zona más blanquita al medio, yendo hacia el medio, por donde está en las partes más, el hipocampo. ¿Se dan cuenta? El hipocampo se nota. Ahí está captando más la imagen, ahí vemos una imagen más blanca. ¿Entienden? Le puedo decir al equipo que allí me haga un corte en un lugar específico del lugar. Y como está explicado a la derecha, ya no voy a tener solamente esa imagen de la cabeza, sino voy a tener la imagen de la derecha donde ya veo curva. Ahí vamos a ver que la niacinamida está elevada, la colina y el cromo están más bien bajitos, ¿ya? Y voy a poder identificar qué sustancias están así. Y eso me va a indicar que en ese lugar hay una actividad distinta que en el resto, y es me puede decir, ahí existe edema, ahí existe un tumor, ahí existe tal componente. Me está señalando qué componentes predominan en el lugar preciso. Y esa es la gran ventaja de este examen, de la espectrografía, que cuando vemos un tumor podemos pedir que el equipo nos lea exactamente qué está pasando en ese lugar. Aquí nos dice que muestra una disminución del índice de niacinamida. ¿Dónde está mi corta vista? ¿Dónde está la niacina? Yo más bien la veo aquí alta. ¿Ya? Pero nos está mostrando qué tenemos aquí. Ustedes ven aquí al medio la colina. Bien, NAA no estoy viendo, me parece que está en una de las puntas. Ya, eso nos está mostrando cómo está la actividad en cada lugar del cerebro, el funcionamiento y la actividad. Prácticamente si hay un tejido anormal, si está edematizado, si es normal o no. ¿Hay alguna otra imagen? Ya tenemos, aquí también tenemos otra. Un segundito, ¿cómo puedo borrar estos dos? ¿Le pongo esta cruz? Allá. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí sí se ve la niacinamida al medio, el, el componente de colina y creatinina se encuentran más abajo, aquí al medio también se logra leerse. Y eso me está mostrando en los lugares que me está señalando cómo está. Y abajo tenemos una belleza más que permite hacer este equipo. Como tengo identificado dónde está el hipocampo, lo puedo marcar al hipocampo y decirle que me haga qué cantidad, qué tamaño y qué volumen tiene el hipocampo en cada lado. Y como verán ahí, el hipocampo derecho es más pequeño que el hipocampo izquierdo. En centímetros, fíjense, 1.625 a 3.71. Eso me está diciendo algo. En el izquierdo está aumentado de tamaño, hay algo que está haciendo aumentar, es de tamaño normal. Ahí viene mi conocimiento de anatomía, mi conocimiento médico, donde me dices de tal tamaño, debe ser así, o está empequeñecido al otro lado. Ya ese hipocampo pequeño me puede estar hablando de algo. O si es un hipocampo crecido, por ejemplo, esa colita ahí que veo, no me parece muy estable. Puedo decir, ese pedacito es donde existe un foco epileptógeno y puedo dirigir mucho mejor tanto el tratamiento médico como el tratamiento quirúrgico. Realmente es atroz, atroz. En este campo vemos que en el hipocampo derecho, al ser más pequeñito, me está diciendo que hay, lo que dice aquí, existe ahí una esclerosis mesial. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha esclerosado y ha ido disminuyendo de tamañito, sobre todo la parte anterior. Y ese es un foco epileptógeno a preferencia. Si un cirujano ve esta imagen en un paciente, empieza a temblar sus manos porque sabe que lo puede operar. Claro, tiene que ser un cirujano con mucha experiencia. En nuestro país tenemos muy pocos con esa, prácticamente ninguno, con esa capacidad. Así puedo entrar ahí y retirar ese hipocampo o mejorar
la capacidad, la condición de este paciente con crisis frecuentes a crisis muy infrecuentes. Vámonos al último, creo, para que así me calme de hablar. Ya deben estar cansados. Espero que no. Vámonos a la tractografía, que eso ya han debido ver ustedes si es para enamorarse. La tractografía, porque no todos los tractos del cerebro tienen igual composición. Ahora los equipos nos pueden diferenciar exactamente cada tracto. Veremos, por favor, las imágenes. Nos pueden decir los tractos, por ejemplo, estos tractos que van desde adelante hacia atrás, como está marcada en la imagen de la izquierda, desde la región frontal hasta la región occipital y hasta el cerebro. Esos tractos que son frontotemporal o que van de la región frontal hasta la región occipital, o una vía, la vía óptica o cualquier vía, me la puede dibujar con la precisión de la vía que están viendo. Y me gusta la imagen C porque me está dando además la forma del tracto vista en corte sagital, como es la primera está en corte sagital, la C está, la A y la C están en corte sagital, me lo está mostrando el tracto en su totalidad. Si, por ejemplo, vamos a imaginarnos, en la región anterior donde está la flechita roja, existiría un tumor, ahí podría estar apretando ese tracto y nos indicaría con precisión, aquí este tracto está apretando y se está perdiendo tanto por ciento de las fibras que van de este lugar a este lugar. Eso nos hace la tractografía. Veremos a ver si hay alguna otra. Estas imágenes las vemos todos los días ya en internet, ¿no? Son las imágenes, no les entendemos del todo, pero ya cada vía, aquí estamos viendo la misma vía, desde el ojito hasta atrás. Veremos otrita, ojalá exista otrita más. Veremos la siguiente, por favor, Alison. Sí, aquí estamos viendo otras fibras. No estoy viendo de más colores. Otrita más, por favor. Además tienen la presentación para poderlas leer. Otrita más, quiero ver una que sea más completita, porque inclusive ya hay nomenclatura, esta está mucho más completa. Por ejemplo, la imagen de la derecha nos muestra tractos que van desde arriba hasta la región de abajo, van yendo todo el cerebro y siempre son de ese color azul. Los tractos que van de un lado al otro del cerebro. Por ejemplo, aquí pueden ver el cuerpo calloso, una belleza. Estoy casi seguro que debe decir el cuerpo calloso que estamos viendo ahí. Ese cuerpo calloso lo podemos distinguir muy bien porque vemos ahí cómo está demostrando o es un fascículo longitudinal, dice superior, está yendo ese de lado a lado, ya. ¿Cómo podemos ver las fibras? ¿Cómo van de un lado a otro? Y si tenemos un tumor en un lugar, nos puede decir exactamente qué porción de las fibras están disminuidas o no se ven. Estas imágenes de tractografía ya tenemos en nuestro país con la de 3 telas y es una belleza. Creo que no tengo más que mostrarles. Creo que es suficiente, ya los he cansado por mucho tiempo. Perdónenme por lo aburrido que soy, pero yo con mis alumnos doy así clases de 2, 3 horas porque me gusta estar hablando, me emociono cuando estoy hablando y trato de explicarles todo lo que creo que es conveniente que vayan conociendo, que hay. Cuando ustedes tengan una investigación, algo que quieran ver, charlaremos, veremos cómo se puede hacer, si es necesario ver esto o aquello. Ya sería muy importante tratar que la sociedad de neurociencias funcione y podamos hacer investigación. Cortame la presentación, mostrarme a mí, a ver. Quiero que se asusten los que han llegado tarde. Alison, ¿se me ve ahora? ¿Se me ve, no? Sí, ¿Me Doc, se están le ve. viendo todos?
Uy, Sí, susto generalizado. Con esto empieza la sesión de terror del día viernes. Por ejemplo, la sociedad de neurociencia que tenemos en el país funciona con una institución internacional que es el IBRO, el International Bureau Research, que es la Organization, ¿ya? Este Buró Internacional de Neurociencias lo que hace es capacitar y colaborar hasta económicamente en investigaciones de neurociencia básica. Esa investigación de neurociencias básica la deben hacer de preferencia un docente con estudiantes. Ya plantean la investigación, esa investigación la estudian en libro y nos dicen si es aceptada y pueden mandar hasta recursos económicos. Ya, y es una cosa que estamos perdiendo mucho en el país. La vez que han venido 6 investigadores del IBRO de España a mostrarnos trabajo de neurociencias, la Sociedad Boliviana de Neurología no ha gastado ni un peso. Ellos han puesto todo el dinero para el transporte, alojamiento y han estado en el Congreso. Sería bueno si podemos actuar en esto y poner en funcionamiento todo este sistema, porque realmente nos daría poder de hacer investigación básica en neurociencias, de tener respaldo y poder llevar adelante brillantes investigaciones. Es que nos pongamos de acuerdo, ustedes han hecho un club de neurociencias, es que empiecen a buscar bibliografía, busquen esto del IBRO, busquen esto de la Sociedad de Neurociencias y trataremos de impulsarla detrás de la doctora, por poco iba a decir licenciada, me va a pegar cuando me vea, de la doctora Sisi Gribowski, porque ella está manejando y yo creo que podemos respaldar, apoyar su gestión para que esto en nuestro país vaya creciendo. Y si crece la investigación, crecemos todos. Y al crecer todos, conocemos más. A mi edad, doctores, yo estoy aprendiendo. A la edad de ustedes, ustedes están aprendiendo. La diferencia entre ustedes y mi persona, ¿cuál es? Que les apuesto, la mayoría de ustedes están alrededor de los 25 años. A los 25 años, doctores, su cerebro está terminando de desarrollarse, de crecer. Ustedes tienen un cerebro nuevito. No estoy diciendo sin estrenar, estoy diciendo nuevito, que es en este momento una esponja. Y esa esponja de conocimientos, si le aportamos agüita, va a absorber y va a llenarse de agua. En el caso de su cerebro, le aportamos ciencia, lo va a absorber, se va a llenar de ciencia y va a ser un cerebro pleno de ciencia. No con todo el conocimiento, porque aprendemos todos los días de nuestra vida. Pero ese conocimiento cada vez tarda un poquito más en consolidarse. En ustedes, cerebro nuevo, se va a consolidar ahí simplemente al escuchar la noticia. Basta con escuchar lo que les decimos, que ya está grabado en el cerebro. Nosotros nos cuesta un poquito más grabar. Tenemos que estudiar, leer, ser un poquito más rigurosos en lo que hacemos. Doctores, los felicito y dedíquense a estos campos. Son hermosos, son hermosos. Si alguien quiere dedicarse a, a neurología, si hay médicos. A neuropsicología, si hay psicólogos. Aquí en el servicio tenemos neuropsicólogos, estudiantes de psicología, desde que se ha creado el servicio en la década del 80, perdón. Y cada día los esperamos con mucho deseo para que empiecen a estudiar, mirarles tener pacientes, y aquí los tenemos. Gracias a Dios tenemos
pacientes, grandes personas, que nos permiten investigar sin estar aportando. Podemos aportar lo que nuestro corazón nos diga. Y al aportar y al estudiar, estamos adquiriendo conocimiento. Nos prestan sus cuerpos para conocer, pero depende de nosotros que estemos ahí. Vamos a estar leyendo mucho y aprendiendo mucho, pero si ese conocimiento teórico no lo aplicamos a la práctica, no cuestiones que decimos, no, es muy básico, por muy básico que sea, saber de conexiones nuevas, de funcionamientos nuevos, es bello, y nos permite ir conociendo más y más y más y explicarnos las enfermedades. Al fin y al cabo, nuestra ciencia es de saber qué tiene un ser humano, no para diagnosticarlo, sino para curarlo. Es el fundamento básico de la neurociencia, de la neurología, de la psicología, ¿qué hace un psicólogo? Le examina a un paciente y trata de quitarle los problemas, trata de darle elementos para que pueda ir él mismo subsanando el asunto, ¿ya? Pero nuestro objetivo es mejorar la vida, mejorar las condiciones de vida del ser humano. Y eso, gracias a Dios, nuestros pacientes nos prestan su cuerpo y podemos investigar y trabajar con ellos. Felicidades por estar en un campo tan hermoso y los invito a que investiguemos, a que tratemos de ir cada día un pasito más adelante. Estoy a su disposición y les agradezco mucho la invitación y que hayan soportado este viejito aburrido. Gracias. Pronúnciense, desgraciado. Eso ya no me han escuchado, creo. Hablen Muchas ustedes. gracias, Doc. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Realmente yo creo que ha sido una ponencia muy educativa, muy interesante. Le agradecemos mucho su aporte y también justamente no sé si alguien del público tuviera alguna pregunta. Estamos atentos. Si se anima, puede desmutearse. Y si no, también puede utilizar el chat, como también están utilizando para agradecer al doctor. Muchas gracias. Eh, Estamos atentos a las preguntas. Ana, por supuesto. Buenas noches, doctor. Primeramente, muchas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros. Y pues mi pregunta va relacionado a lo que son los potenciales evocados. Y pues desde su experiencia, yo entiendo que tiene, ¿no?, la aplicación médica, pero tal vez cómo podría recomendarnos la aplicación de los mismos en la investigación o la elaboración de tecnología. No me animo a hablar en elaboración de teoría, porque para mí quedaría un poquito más allá. Lo primero que debemos pensar es cuál es el objetivo de los potenciales evocados. Los potenciales evocados son exámenes que nos permiten averiguar el funcionamiento de ciertas vías básicas. La vía visual de los potenciales evocados visuales, los potenciales evocados auditivos o de corta latencia, la vía auditiva, los potenciales evocados sensitivos, ya aquellos que son los somatosensoriales, las vías sensoriales. En nuestro país no se puede hacer investigación
de potenciales evocados motores porque son muy complicados aquellos de poner un electrodo en región motora y largar el estímulo para que mueva la mano del otro lado del paciente. Necesito una potencia que atraviese el huesito y llegue a la corteza de la orden y esas neuronas funcionen y hagan mover. Esa potencia con la que se hace en muchos casos podrá ocasionar una crisis epiléptica, casi lo que hacen los psiquiatras cuando quieren hacer estas descargas eléctricas que provocan algo más. Entonces son potenciales que yo sepa en nuestro medio son prohibidos, hay que hacerlos bajo permiso y con mucho conocimiento del asunto porque puedo provocar desastres muy grandes. Los potenciales evocados, y voy a utilizar el somato sensorial para explicar cuál es el fundamento. Cuando hago un estímulo en la manito, esta manito debe tener el movimiento mínimo de una cosa así. Pongo electrodos en el camino, el de ERB, y voy subiendo hasta la región sensitiva contralateral. Cuando hago el estímulo, y no uno, sino cientos o miles de estímulos, voy a recibir aquí una información. ¿Qué es lo importante de este potencial? Para nosotros, lo importante es que estoy investigando la vía que está recorriendo ese potencial. Al investigar la vía periférica con una electromiografía la puedo investigar. Cuando entra médula, puedo investigar todavía con algo de electromiografía, pero ya potenciales ahí no sirven. Cuando sube por médula cervical, estoy investigando ya con potenciales, llega al cerebro y se introduce por la región basal, ya esa región del bulbo, del tronco abajo, entra, atraviesa todo el tronco, lo pasa y arriba se va hacia el otro lado, ¿no ve? Entrecruzamiento y se va. Pero me habla del funcionamiento, si está funcionando tronco o no. Eso es lo que utilizamos en medicina, para ver si existe funcionamiento de tronco encefálico. Permite ver toda la vía si está completa hasta arriba, pero en medicina sobre todo tronco encefálico, potencial evocado auditivo o estímulo a un lado, sigo la vía, el nervio óptico, todas las conexiones a nivel de tronco, cómo cruza al otro lado y se va a la región temporal, pero está cruzando tronco encefálico en un caso de un paciente que ha sufrido una lesión por una isquemia de tronco, ya que está en estado vegetativo, o un paciente en muerte cerebral, me puede mostrar si tronco encefálico está funcionando. En muerte cerebral, por ejemplo, estos potenciales evocados de corta latencia se utilizan. Ahora, sé que hay otras investigaciones para ver segmentos de la vía y sobre todo los que se utilizan como mucha investigación son los potenciales evocados motores, pero que yo sepa, los potenciales evocados motores necesitan un conocimiento atroz y necesitan permiso, políticamente además no son permitidos, legalmente no son permitidos, necesitan permiso, necesitan la presencia de un muy experto en la parte médica, neurofisiológica, y que sea experto en todo el funcionamiento y que sea experto en que no pasemos los límites de estímulo para no provocar daño al paciente. Ya, animarme a decir en qué lo pueden utilizar, no me animaría. Mil perdones, Ana. No se preocupe, doctor, más bien muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda más. Estamos atentos.
No veo más manitos. Vámonos. Sí. Una vez más agradecerle y justamente yo tenía una pequeñísima duda que no sé si me la podría resolver. Dispara. Súper. Justamente estaba hablando de los magnetoelectroencefalogramas cerca al inicio, si no me equivoco, que ustedes estaban en una convención y estaban en venta, pero estaban muy caros, bueno. Y justamente nos comentaba que iba a ser complicado traerlos a Bolivia. Entonces, sería más factible, en vez de traerlos, que podamos, de un paciente que necesite el análisis, llevarlo, o sea, llegar a un convenio de tipo internacional para que lleguen los exámenes, o sería más fácil que nosotros compremos en algún punto, ¿no? Creo que comprar es imposible, ya porque son muy caros. Además, estos equipos necesitan conocimiento en cuanto al funcionamiento. Tiene que ser una persona que se capacite durante no un mes, sino durante 6 meses, un año, y hay que ver ese conocimiento. Pero además necesita mantenimiento. Como les decía, el equipo de SPECT con el que trabajamos en París tenía mantenimiento cada 2 meses. Cada 2 meses venían los de la empresa, era una empresa holandesa que hizo el equipo, venían desde Holanda a París, revisaban el equipo, le hacían mantenimiento y se iban. Equipos de esta tecnología necesitan mantenimiento, entonces lograr ese mantenimiento en nuestro medio muy difícil. Ya en nuestro medio el mantenimiento hasta de los tomógrafos y resonadores se hace por medio de la empresa y tienen que venir técnicos de afuera a hacerlo. O sea, el costo es carísimo tanto del equipo como del mantenimiento y el funcionamiento. Convenios con el exterior, sé que hay magnetos en Brasil, en Argentina creo que hay uno o dos, en Chile hay igual, muy pocos, pero son pocos los equipos que se utilizan eh, afuera de su país y no sé qué tipo de convenio se podrá hacer y no sé si utilizarán para investigación, la verdad no sé, te mentiría. Entiendo. Muchas gracias, doctor. Y justamente agradecerle por su tiempo, agradecer también a los presentes por el tiempo que nos han provisto también de tener la grabación aquí.